Me gustaría orar. Señor y Padre, eres el centro de nuestro anhelo, de nuestro deseo en esta mañana, Señor. Tu presencia, tu palabra, Señor. Y sobre todo que nuestro corazón esté rendido ante ti, Señor, para poder tener una actitud que te agrade y que te glorifique a ti, Señor. Padre, no es por nuestras fuerzas, ni es por nuestra aptitud, ni es por nosotros, es por tu Espíritu Santo, Señor. En vano estamos, en vano hablamos. Si tu Espíritu Santo no habla. Por eso quiero ponerme delante de ti, Padre, para que tu sangre preciosa me limpies, Señor, y que tú puedas usar mi boca para transmitir aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor. Toma el lugar que te corresponde. Tú eres el centro de esta reunión, Señor, y lo único que anhelamos y lo único que buscamos es que tú seas glorificado, Señor. Y te pedimos que nos des de tu gracia para poder no solamente escuchar, entender, sino tu gracia para poder ponerla en práctica. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La primera alabanza que hemos compartido esta mañana era ven, es tiempo de adorarte. Esa palabra ven no es algo que podamos interpretarlo como que es algo que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Pero yo quisiera que la pudiéramos interpretar como algo que viene del corazón de Dios hacia su pueblo. Ven. Es una palabra que está en imperativo y que conlleva la decisión personal y sobre todo la motivación adecuada. Pero yo sí, cuando estaba ahí, sí quería o recibía, quizás por lo que Dios ha puesto en mi corazón, ese anhelo, ese deseo de venir, de ir al Señor. Cuando tú tienes un conocimiento de la palabra de Dios, ves en ella ese corazón, esa intención de Dios hacia su pueblo, de un llamado de estar con Él. El mismo Jesús dijo, venid a mí, venid a mí los que estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Es un llamado de Dios hacia su pueblo, constante de llamarles a estar con Él. Si tú analizas un poco las alabanzas de hoy, hemos cantado, hemos declarado letras que hablaban de esto. Lo que puede pasar es que lo hagamos de una manera mecánica y que luego nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia, nuestra vida del Señor sea algo mecánico, que ya lo hagamos de una manera mecánica, de la misma manera que comes y bebes de una manera mecánica, ¿no? Estuve meditando de un tiempo para acá, no en esta semana, sino de un tiempo para acá, estuve meditando sobre la falta de hambre y sed por las cosas espirituales. Cuando me relaciono y cuando hablo con pastores, vemos que esta misma situación se produce en general en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está perdiendo el hambre y la sed por las cosas espirituales. Está afectando a las iglesias, está afectando a la sociedad. La sociedad tiene hambre y sed de estabilidad económica, tiene hambre y sed
de tener empleo, tiene hambre y sed de tener paz, que son anhelos que son buenos, pero no tienen hambre y sed de Dios, no relacionan, no ven a Dios por ningún sitio. Y quizás en la iglesia sí sabemos quién es Dios y dónde está Dios, pero la pregunta de esta mañana es que podamos mirar hacia adentro y ver si realmente tenemos ese anhelo, ese deseo de Dios. Porque coincidirás conmigo que cuando desaparece el hambre y la sed, eso puede producir enfermedad. Quizás tendría que haber hecho una introducción las doctoras que tenemos entre nosotros sobre qué es lo que produce el hambre y la sed y por qué se produce el hambre y la sed. Y sería importante ser honestos, mirar hoy hacia nosotros y hacernos preguntas tales como si has perdido el hambre, la sed. El hambre y la sed van a producir una disfunción en nuestro cuerpo. Y el hambre y la sed espiritual va a producir una disfunción en nuestra vida espiritual. ¿Percibes que ha desaparecido el hambre por las cosas de Dios? Cuando miras te das cuenta que no puedes amar como Dios quiere que amemos. Cuando tú miras y te miras y ves que quizás no puedes hacer esas cosas que sabes que tienes que hacer porque conocemos la palabra de Dios y no podemos hacerla. ¿Percibes que el fruto del Espíritu Santo no se produce en tu vida? Lo conocemos: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Percibes que eso no se produce en tu vida? Lo sabes, pero cuando tú miras tu manera de vivir, ves que esto no se produce. ¿Has perdido el interés para ser usado por Dios? No solo para tener conocimiento. Yo analizo un poco la vida de la iglesia y hay palabra, hay estudios bíblicos. Prácticamente todas las semanas hay un estudio bíblico donde se está dando palabra de Dios. En los adultos y en los jóvenes. Yo sé que en los jóvenes Andy lleva años dando un estudio sobre Efesios y está bien. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿tienes hambre de poner en práctica lo que estás aprendiendo? ¿O solamente buscas conocimiento? Porque lo único que queremos será engordar. Y el conocimiento envanece. Pero el saber y no hacer, porque la fe sin obras es muerta. La fe no se basa única y exclusivamente en conocer, en saber, en escuchar. Es importante poner en obra aquello que sabemos. ¿No puedes poner en práctica lo que conoces? Eso le pasaba a Pablo. Pablo decía: sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. No hago lo que quiero, sino aquello que no quiero hacer, eso hago. Y él tenía esa lucha como tenemos todos. Hay una lucha interior por querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Existe el peligro cuando perdemos la sed y el hambre, y a veces sin percibirlo. Yo he escuchado, quizás, no sé, pero cuando las personas van haciéndose mayores, perciben, o sea, dejan de percibir la necesidad de beber. Yo lo he visto, no sé si es así, ¿no? ¿Es así, Ana? ¿Andrea es así? Yo he escuchado que cuando las personas se hacen mayores, yo sé que hay mensajes hacia los ancianos que tienen que beber sin sentir la necesidad de beber, porque si no se van a deshidratar. Y es muy posible que sin percibirlo perdamos la sed y el hambre.
Y cuando eso ocurre es muy posible que acabemos en los huesos, pasando a ser cadáveres espirituales. El profeta Ezequiel tuvo una visión del pueblo de Dios, que se había convertido en un montón de huesos secos. Era pueblo de Dios, pero la visión que tuvo espiritual es que era un pueblo que se había convertido en huesos secos, que necesitaban un soplo especial de parte de Dios para que esos huesos secos volvieran a tomar el auge y poder llegar a ser lo que Dios quería lo que habían dejado, y volver al estado inicial de lo que el Señor quería de su pueblo. Es muy posible que pienses, como he pensado yo, que si conocemos pero no podemos poner en práctica lo que conocemos, es porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Se ha predicado mucho sobre leer, sobre conocer la palabra de Dios, la fe, que sí, que hay, pero no es de lo que yo quiero predicar esta mañana. Porque yo entendí que toda la inapetencia por la palabra de Dios no es la raíz, es la consecuencia de. Cuando yo pierdo el hambre y la sed y el deseo de leer la palabra de Dios, de orar, es la consecuencia de algo que estoy haciendo mal. Es producida por la falta de alimento, de apetito de algo más fundamental. Y es la única fuente capaz de producir el hambre y la sed que necesitamos. Y en definitiva es lo que al final puede solucionar el resto de disfunciones. Vivir produciendo fruto espiritual. Llevamos 2 años estudiando en los estudios bíblicos un material que se llama Creer. Cuando llegó a mis manos me pareció un muy buen material. Llevamos 2 años. Ese material consta de 3 etapas. La primera es ¿qué creo? ¿Qué es lo que creo? La segunda etapa es ¿cómo vivo lo que creo? Y la última, el último bloque es ¿quién estoy llegando a ser? Porque si creo algo y no estoy llegando a ser nada, algo está funcionando mal. Y llevamos 2 años con eso. Cada vez tenemos más conocimiento. Pero vivimos lo que creemos. Qué importantes son las prioridades. Yo quisiera comenzar con un pasaje del profeta Jeremías a su pueblo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho Jehová: me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Todos los que le devoraban eran culpables, y el mal recala sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: qué maldad hallaron en mí nuestros padres, para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos. No dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyos, por una tierra reseca y de densa oscuridad, por una tierra por la cual ningún hombre ha pasado ni habitó allí hombre alguno? Y os introduje en una tierra fértil para que comierais de su fruto y de lo bueno de ella. Pero cuando entrasteis, contaminasteis mi tierra y convertisteis mi heredad en abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan.
Por tanto, dice Jehová, aún contenderé contra vosotros, contra los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad a las costas de Quitim y observad, enviad a Kedar y considerad cuidadosamente. Ved si acaso se ha hecho algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovechan. Espantaos, oh cielos, y horrorizaos por esto. Temblad en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Señor, bendiga su palabra. ¿Sabes lo que es una cisterna? Una cisterna es un hoyo que se hace para retener agua. Conlleva trabajo hacer una cisterna. Y a veces dedicamos todo nuestro esfuerzo a crear algo que nosotros pensamos que nos puede satisfacer. Cisternas rotas del placer. Cisternas rotas basadas en el placer, en el hedonismo, en estar cómodos. Son los males de las iglesias que habla el Espíritu Santo en revelación a Juan en los últimos tiempos. Ves esas iglesias acomodadas que han dejado el primer amor, aquellas iglesias que han abandonado al Señor. Están las cisternas rotas del placer, las cisternas rotas de las riquezas, el trabajar por la comida que perece. Que no es que esté mal, porque, claro, hay que trabajar. Pero quizás dedicamos más tiempo a hacer una cisterna para que nos mantenga, sin entender que Dios dice que no se trata de cisternas, se trata de fuentes de agua que van a la vida eterna. La cisterna tiene un trabajo que hacer. La cisterna de la religión. Aquellas cisternas en las que somos saciados por la participación en actividades, en la que se nos sacia, nos quedamos contentos porque venimos, porque estamos, porque damos, porque hacemos, y hay mucha actividad espiritual, pero no hay esa agua, esa fuente de agua que al final es la que va a producir todo lo demás. ¿Sabes lo que hace la cisterna? La cisterna es agua estancada. Yo me acuerdo que mi padre tenía una cisterna y tenía un conducto, y aquí también lo habrá, es un conducto donde las cubiertas de las casas tenían unos canelones que al final se había hecho un aljibe, donde recogía el agua. Pero cada año, al final del verano, se tenía que vaciar esa agua, con esa agua se regaba, y luego había que entrar, porque era un agua que no podía estar mucho tiempo. La tendencia del agua en las cisternas es estancarse. Es agua estancada y tiende a podrirse. Por lo tanto, lo primero que le dice el Dios al pueblo de Israel es: me habéis abandonado a mí. ¿Qué significa abandonar a Dios? Quizás en esta mañana dice: bueno, ¿yo cómo he abandonado a Dios? ¿De qué estamos hablando? Mira, hemos estado estudiando en el taller de consejería cómo los hombres son motivados a alcanzar aquellas necesidades que para ellos son fundamentales. Al final nos movemos hacia una meta, nos enfocamos en una meta basado en si lo fundamental para mí es esto: tener dinero, tener un trabajo, tener una buena familia, que son cosas que son buenas y además son de Dios, pero son añadiduras. Y a veces nos creamos supuestos básicos, o sea, decir, ¿cómo vivo o cómo actúo para conseguir lo que para mí es fundamental?
porque según mi supuesto básico, según lo que yo supongo que tengo que hacer para conseguir esta meta, será mi orientación hacia la meta que me satisfaga. De manera que si mi meta es tener mucho dinero, mi supuesto básico es que tengo que trabajar mucho. Y me enfoco ahí. Pero cuán engañoso es el corazón del hombre. Es perverso, es engañoso. Hasta el punto de que buscamos cubrir nuestra necesidad por déficit y no por expresión. Y me explico. La motivación por déficit es cuando yo me muevo en base a algo que necesito. Yo necesito a Dios para que me dé trabajo. Cuando no es lo correcto. La expresión, o sea, lo que es la motivación por expresión, es lo correcto. Jesús lo dijo de una manera muy sencilla. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, yo te lo añadiré. Es por expresión. Voy a Dios porque necesito expresar quién es Dios para mí. Porque es lo único que necesito. No voy a Dios porque cubre mis necesidades. Jesús les decía, me buscabais y me buscasteis porque os di de comer. Eso es buscar a Dios por déficit. Necesito de Dios, por eso busco a Dios. Hay una mujer muy significativa cuya conducta quisiera resaltar. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Esta mujer no pidió nada. En definitiva es de lo que quiero hablar. Sed de Dios. No sed del templo. No sed de actividades. No sed de estudios. No sed de reuniones de oración. Sed de Dios. Y me llama la atención esta mujer. Su único anhelo era estar con Jesús. Y me gusta la posición detrás de Jesús, sin buscar protagonismo, permitiendo que Él fuera el que va adelante. Nada le importaba más. Nada podía producirle mayor seguridad y significado. Ella había entendido, ella buscaba a Dios porque era lo único, lo más importante para su vida. El profeta Isaías lo expresó así: con mi alma te he deseado en la noche, y mientras haya en mi hálito de vida, madrugaré. ¿Para qué? Para buscarte. Asaf el levita lo escribió de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. A veces pensamos que el problema es que leo poco y no entendemos que el querer como el hacer lo tiene que producir Dios en ti y en mí. No se trata de vivir en nuestras fuerzas. Se trata de entender que separados de Dios nada puedo hacer. Se trata de que busque solucionar una disfunción en mi vida que igual está mal enfocada. Porque el enfoque no es otro que el que dice el salmista: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es la actitud de esta mujer que cuando supo que Jesús estaba, llegó, se puso a sus pies y allí lloró, quebró
sembró un frasco de alabastro, le dio lo que tenía, pero no se ve en la palabra de Dios que estuvo ahí pidiéndole algo. Ven, es tiempo de adorarle. Eso es lo que hemos cantado. Ven, porque es tiempo de adorarle. Algunos comentaristas bíblicos opinan que el Salmo 42 fue escrito por el rey David, en el tiempo en que David estuvo en el exilio fuera de Jerusalén, y que está escrito porque David se sentía alejado del templo y de Dios debido a la persecución. Otros comentarios bíblicos basados en el texto bíblico, algunas Biblias vuestras, si veis en el Salmo 42, veréis que es un salmo que está escrito por los hijos de Coré. Y los hijos de Coré eran levitas, eran de la familia de Coat, y en la época de David servían en la parte musical de la adoración del templo. Pero fuera quien fuese quien lo escribió, lo más importante es la revelación que tiene, la revelación del Espíritu Santo, aquello que puede revelarnos el Espíritu Santo sobre la principal motivación que debe de haber en nosotros. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir para presentar delante de Él? Día y noche, solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? La definición de anhelo es deseo apasionado. Anhelar es un deseo ardiente y lleno de pasión. Y aquí el autor comienza este salmo con una imagen poderosa. Es un ciervo que sufría sed. Quizá la sed podía provenir de una sequía, de una persecución acalorada, de cualquier manera, sea cual sea, el ciervo anhelaba y necesitaba agua. De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. Carlos Spurgeon lo escribió de la siguiente manera: no buscaba la comodidad, no codiciaba el honor, pero disfrutar de la comunión con Dios era una necesidad urgente de su alma. Lo veía no solo como el más dulce de todos los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua para un ciervo. Que me gusta cómo lo escribe, cómo lo expone. No buscaba la comodidad, no codiciaba el honor, no buscaba a Dios para que le diese esas cosas que él necesitaba en ese momento, porque tenía la convicción clara que si buscaba primeramente a Dios, lo demás Dios lo iba a añadir. Y vemos aquí como este hombre, Spurgeon, dice, pero disfrutar de la comunión con Dios era una necesidad urgente de su alma. Comunión con Dios, tiempo de estar con Dios. Y en muchas ocasiones, sin abrir la boca, simplemente, de la misma manera que podemos hacerlo aquí, antes de este tiempo, tú y Dios a solas, buscando su presencia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tenía sed de agua, sino de Dios. Porque no es un Dios no conocido. No estamos hablando de un Dios místico, estamos hablando de un Dios vivo. El agua y la sed son imágenes comunes en la necesidad espiritual del hombre y que vienen de la provisión de Dios. Pero aquí el énfasis está en la desesperación de la necesidad de sed de Dios. Repito, sed de Dios. No únicamente por el templo, no únicamente por las ordenanzas, sino por la comunión con Dios. Un Dios vivo, porque solo Él puede producir en nosotros el fruto espiritual
que Él quiere que tengamos. Podemos pasar muchos días sin comer, pero la sed muestra una necesidad mucho más urgente. El ser humano puede pasar pocos días sin beber. Y aquí la expresión, parafraseando al salmista, sería: sin ti, sin estar contigo, me muero. ¿Anhelamos a Dios de esa manera? ¿Tenemos esa necesidad entre nosotros de que si no estoy contigo me muero? Morgan Campbell lo escribe así: el dolor es siempre una sensación de carencia, el dolor del duelo es la sensación de pérdida de un ser querido, el dolor de la enfermedad es la falta de salud, el dolor supremo es el sentimiento de falta de Dios. Este era el dolor supremo del salmista. ¿Te duele cuando no tienes esa sed de Dios, o ya nos hemos acostumbrado a no beber? O quizás hemos cavado esas cisternas que van ayudándonos a ir apaciguando la sed. ¿Dónde está tu Dios? El salmista estaba rodeado de personas. Nosotros estamos rodeados de circunstancias, de hombres, de mujeres, de compañeros, en medio del trabajo. Y aquí el salmista estaba siendo desanimado en medio de una situación concreta donde llegaban y decían: ¿dónde está tu Dios? Y la pregunta interesante para nosotros hoy es: ¿sabes dónde está tu Dios? ¿Das por hecho de que está? Empeoraba el problema, querían hacerle sentir el desánimo. Es muy posible que nos sintamos desanimados en muchos momentos concretos. Cuando Nehemías tiene que llevar al pueblo a edificar el templo, dice que Tobías y los amonitas vinieron a desanimar. Podemos estar rodeados de ese desánimo. ¿Quién salmista él al final, cuando la gente le dice: ¿dónde está tu Dios?, él supo reconducirse? Y en esta mañana el Señor te preguntas: ¿dónde está tu Dios? ¿Es tu fuente o tienes una cisterna? Que nuestra conducta no haga decir a los demás: ¿dónde está tu Dios? Que nuestra conducta, nuestra manera de movernos, nuestra manera de relacionarnos con los demás, cuando estemos en situaciones donde sí que vamos a necesitar agarrarnos al Señor, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor no nos diga: bueno, eres tanto que hablas de Dios y tanto que hablas de Dios, ¿dónde está tu Dios ahora? Si te veo que eres igual que yo. Hubo un teólogo americano, se llamaba John Trapp, que escribió: en Orleans, en Francia, mientras los sanguinarios papistas asesinaban a los protestantes, gritaban: ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Qué ha sido de todas tus oraciones y salmos ahora? Deja que tu Dios, a quien invocaste, te salve ahora si puede. En medio de nuestra debilidad, por falta de alimento, por falta de estar a los pies del Señor, nuestra vida puede desfallecer. A Jesucristo le dijeron: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú mismo. Pero no se trata de eso. Se trata de entender que tenemos que buscar a Dios sea cual sea la circunstancia en la que nosotros estemos. Porque no tenemos un Dios que nos ha prometido que todo será un jardín de rosas. Pero sí es muy posible que cuando no nos alimentamos y no tenemos hidratada nuestra vida espiritual, es muy fácil que nuestra vista se embote. También se embote nuestra mente
y que nuestros sentidos fallan. Les pasó a sus discípulos en medio del mar de Galilea. En medio de una tormenta pensaban que lo que les venía caminando era un fantasma. Pero Jesús les dijo que Él era. Habían perdido el sentido de oír la voz de Dios. Y es importante que nosotros miremos hacia adentro en esta mañana para ver si hemos perdido esa sensibilidad de escuchar al Señor. Porque esa sensibilidad va a venir cuando nosotros tenemos una disciplina de tener nuestro tiempo personal con el Señor, a solas, tú y Él, como el salmista, y con ese anhelo, ese deseo de estar con el Señor. Por eso hoy es tiempo de hacer como el salmista. Tenemos que tener una conversación con nosotros mismos. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Primero busca a Dios. Tener una conversación, como dice el salmista. Tenemos que tener una conversación. ¿Por qué me abato? ¿Por qué me turbo? Sí, esperar. Él decía, no, yo voy a esperar al Señor. Él irá haciendo, Él irá diciendo. Yo tengo que esperar en el Señor. Pero tengo que estar esperando en el Señor con ese anhelo, con ese deseo de estar con Dios. Proponernos cada día tener un tiempo de estar con Dios. De la misma manera que venimos a la iglesia, de la misma manera que podemos ir a un estudio bíblico, de la misma manera que vamos a la reunión de oración, tenemos que buscar un tiempo de estar con Dios, a solas con Dios, de entrar a la presencia del Señor. Ven, es tiempo de adorarle. Que podamos entrar y hacer como el salmista, de hacer una declaración preciosa: salvación mía y Dios mío. Voy a esperarte, pero mientras te espero, te alabo. Aún tengo que alabarte. No es tiempo de quejarme, no es tiempo de lamentarme, no es otro tiempo, es tiempo de buscar a Dios. Pero de buscar a Dios con ese anhelo, con ese hambre, con esa necesidad que tenía el siervo. Anhelo de tu presencia, sin pedir nada. ¿Cuánto nos cuesta incorporar en nuestra vida la relación con Dios sin pedir nada? Solamente que tú le puedas expresar en ese momento, en la seguridad de que estás delante de Dios, que tú le puedas expresar quién es Él para ti. Que puedas darle esa sensación. ¿No te ha pasado nada nunca? Que a veces, a mí me ha pasado, de que mis hijos pueden estar semanas sin llamarme y un día me llaman para pedirme algo. Pero a veces somos esos hijos, donde ya dices, bueno, pues tengo mi padre que está en el cielo, o sea, que tampoco necesita. No es cierto. Mi espíritu os anhela celosamente. Si pudiéramos enfocarnos no en nosotros, sino en el Señor, de que tengo que buscar a Dios no solamente por mí, sino que tengo que tener ese tiempo de estar con Dios porque Él quiere estar conmigo, quizás las cosas podrían cambiar. Pero a lo mejor en esta mañana el Espíritu Santo nos está marcando que tenemos las prioridades cambiadas. Salvación mía y Dios mío. El salmista sabía que debía buscar la salvación. ¿De qué no estás siendo salvado? ¿Qué hay en tu vida que no consigues ser salvado? ¿Sigues sin ser salvado de la preocupación, del miedo, del temor? ¿De qué? ¿De qué no estás siendo salvado? ¿No estás siendo salvado de tu carácter, de tu manera de ser, de tu manera de relacionarte? No se trata de orar más, que también hay que hacerlo. Se trata de ir a la fuente. Y ahí, teniendo esa comunión con Dios, ese tiempo con el Señor, vas a ver cómo Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Porque no vas a pedir, vas a estar. Vas a estar, quieres estar con Dios por lo que Él es. El salmista encontró en Dios un lugar mejor. No encontró un lugar donde él pudiese desafiar su sentido de tristeza y buscar el rostro de Dios, su salvación. El salmista, salvación mía, vemos que la principal esperanza y el deseo del salmista descansa en la sonrisa de Dios. Que puedas ver, cara a cara. Hay una alabanza preciosa, se dice cara a cara. Te veré, Señor. Puedas ver en el que tú puedas estar ahí, que tú puedas no tanto ir a pedir, sino que tú puedas escuchar al Señor. O no escucharle, pero estar ahí expectante. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vemos un evangelio en el que Él no deja de relacionarse con las personas. Que tenemos que romper o colgar la cisterna de la religión, una relación personal, no un pueblo que le adore y su corazón esté lejos de Él, no un pueblo que sus labios confiesen una cosa, sin embargo su corazón no esté con el anhelo, con el deseo, como esta mujer que quería estar a los pies de Jesús porque era lo único que le importaba, porque teniendo a Dios lo tenemos todo. Este salmista buscaba la salvación en Dios. El salmista comprendió que las respuestas no estaban dentro de él, sino en el Dios vivo. No miró hacia adentro, no miró alrededor, no miró a la iglesia, miró hacia arriba. Porque para finalizar, solo de Él recibiremos el deseo de orar. Estando con Él recibiremos el deseo de leer su palabra. Solo de Él recibiremos el hambre y la sed que nos mantendrá espiritualmente sanos y vivos. Solo de Él recibiremos la gracia de poder llegar a ser como Cristo. Porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. No hagamos como hizo el pueblo de Israel. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. No se trata de que tú te vayas en esta mañana diciendo, no, pero si yo creo en Dios, sí. No se trata de que tú puedas llegar a pensar que aquí lo que está diciendo es que hemos abandonado a Dios. Lo que quiere decir el Espíritu al pueblo de Israel y Dios hoy a la Iglesia es que hemos abandonado ese anhelo, ese deseo, esa sed de estar con Dios. Aunque no nos diga nada. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. ¿Dónde están las delicias? En su presencia, a su diestra. Pero a veces queremos que las cosas Dios nos las dé sin estar a la diestra de Dios, sin estar ahí a la presencia de Dios, sin querer. Y al final nuestra vida puede llegar a ser una vida espiritual disfuncional. Y luego rápidamente nos desviamos. Tengo que leer más todavía. Tengo que orar más. En esta mañana el Señor nos dice, buscadme y viviréis. Deja de hacerte cisternas y ven a la fuente de agua viva que sigue estando ahí. A partir de ahí, todo lo demás. Vamos a despedirnos.
Hemos empezado cantando "Ven, es tiempo de adorarle", ¿te acuerdas? Y cuando venimos a la presencia del Señor, Él nos llena como nadie puede hacerlo. No vas a encontrar un lugar mejor que estar en la presencia de Dios y adorarle. Y yo quisiera invitarte en esta mañana a que te pusieras de pie ahí donde estás y que pudieras cerrar tus ojos si quieres y que puedas levantar tus manos al cielo y que le puedas decir al Señor conmigo y todos juntos: te necesito, Señor, te anhelo más que a mi vida. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Señor y digámosle al Señor: Señor, dame fuerzas para amarte a ti. Te anhelo, te deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy te ruego permanecer toda mi vida a tu lado. Es el Salmo 84. Vamos a cantarlo, pero yo te invitaría a que no lo cantásemos, sino que lo declarásemos y que de lo más profundo de nuestro corazón salga esa confesión que no es una frase hecha, sino realmente es lo que anhelamos en lo profundo de nuestro corazón para hoy y para cada día de nuestras vidas. Espíritu Santo, muévete, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ministres corazones, vidas. Padre, que tú derrames, Señor, de tu Espíritu Santo. Que tus oídos estén atentos a las oraciones de tu pueblo. Y que este clamor que sale de nuestro corazón diciéndote que te anhelamos, que te buscamos, que sin ti nos morimos, tú obres y actúes en nuestras vidas, para que no salgamos de aquí con otro anhelo y con otro deseo de tener sed de ti.
Yo